Good morning, everyone. I'm Josh Lee, Director of Latin America Data Storage and Intelligent Vision Solution. Today, I will introduce you Huawei's next-generation data center solution that enables intelligent upgrades across industries. But first, let's look at recent changes in the digital industry. We are now in the fourth industrial revolution, where AI, IoT, 5G, and other intelligence technologies are changing our lives. They are driving development of society, economic growth, smart city construction, industrial upgrade, and improved consumers' experience. Intelligence is key in the fourth industrial revolution, accelerating the digital transformation of society and major economics, and promoting the digital economy. As more industries deepen their digital transformation, there is an explosion in massive data, such as videos and images. For example, a self-driving car can generate up to 60 terabytes of data every day, and this data needs to be stored for at least 30 years. An industrial-leading gene sequencing device can generate up to 6 terabytes of data every day, and this data needs to be stored permanently. A smart factory generates about 1 petabyte of data every day. In addition, intelligent oil and gas exploration going from 2D to 3D, producing 10 times more data. Huawei GIV 2025 predicts that in 2025, the world will have generated 180 zettabytes of new data, which is 20 times increase over 10 years. Clearly, going digital produces more and more data, which becomes the core asset of enterprise. What do we mean by that? As we all know, energy resources such as oil and gas drive the industrial economy. Likewise, data resource promotes the digital economy as well. Data is now even becoming more valuable than oil. Data-driven innovations is earning importance in many fields, such as the economic, society, and R&D, and is a focus of many industries, which is why data is considered the fifth core production factor, following land, labor, technology, and capital. Data will never generate value by itself. However, with intelligence in technologies, we can get unlimited wisdom from data. For example, AI can select only useful information from massive data. It can then provide more efficient decision-making suggestions and smart behavior guidance. Clear, the business value is huge. Data also improves the operational efficiency, quality of life, and government administration. It also expands the scope of human knowledge. More and more enterprises agree that applying intelligence technology is the next stage of digital transformation. Deeper digital transformation relies on intelligence to promote decision-making, reshape business models and ecosystems in order to redefine customers' experience. So, the next stage of digital transformation is an intelligent upgrade. The question is, how can we achieve intelligent upgrade of enterprises to tap into the real value of data? The answer lies in a powerful digital infrastructure. As the key to building such an infrastructure is the data center. First, the data center is the center for storing and processing data. Huawei has predicted that the data stored in data centers will
increasing from 53% to 92% in the next few years. Second, AI training needs computing power. So, data centers that deliver massive computing power become the AI training centers. In other words, applying AI relies on data centers, which decide how smart enterprises are. The data center is really a strategic factor for intelligent upgrade of enterprises and is the brain for enterprise decision making. My next question is, what kind of data center can better enable intelligent upgrade of enterprises, such as digital producing services move to the cloud? More data needs to be stored. Higher computing power is required, and more energy is consumed in data centers. This brings four major challenges to data centers. Firstly, computing power is insufficient. AI performance relies on powerful computing. However, computing power is becoming more costly and insufficient. As a result, just 10% of data is processed in data centers. So, we need to focus on how to provide sufficient computing power for the digital economy. Data access is the second challenge. If we look at the data generated worldwide, the cost of data storage is still high. Currently, less than 2% of data is finally stored, and a lot of low-value data is discarded due to poor storage performance. Even some high-value data that is stored cannot be fully utilized. After digital production services go to the cloud, they require higher network reliability. Threats such as natural disaster and cyber attack are everywhere. To overcome those threats, data centers need to properly implement disaster recovery, which we call DR. So, the third challenge is, what kind of DR data center can ensure zero data loss and avoid service interruptions? The final challenge is high power consumption of data centers. If you look long term, power consumption of data centers requires more than 50% of the total cost of ownership. Also, data centers are getting larger. Globally, data centers account for 50% of the power consumption of the entire digital ecosystem. So, achieving net zero carbon emission requires data centers to consume less power. So, building a green data center is of vital importance. Huawei has made many efforts to overcome those four challenges. For example, by leveraging expertise in full-stack products, we carried out joint innovations across products and launched the next generation data center architecture. If we consider the current data center as a brain for enterprise decision making, our next generation data center is a super brain for intelligent upgrade industries. Huawei's next generation data center solution has several highlights. First, it provides lossless computing power to boost the digital world. Second, its offline storage fully unleashed value of data. Third, it delivers active reliability, ensuring always-on services. Finally,
it requires less power, helping to achieve net zero carbon emissions. Now, let's take a look at how Huawei achieves this through cross-product innovations. Computing power is the engine of the digital world. To obtain more computing power, we either use higher performance servers or add more servers. However, adding servers will not always increase computing power. This is because more servers may cause network congestion and packet loss, which will reduce computing power. Tests show that computing power is reduced by 50% if the packet loss rate is just 0.2%. More clusters lead to more packet loss, limiting computing power. Thus, to solve this issue, Huawei provides high-performance fusion servers and the industry's only intelligent lossless data center switch, Cloud Engine. They can work together to form computing clusters, achieving lossless and linear improvement of computing power. Data is valuable only when it flows, and the storage performance affects how efficiently the data flows. In 2020, Huawei broke through the upper limit for storage performance once again. Huawei's next generation Ocean Store Donut all-flash storage achieves 20 million IOPS, the highest in the world and twice the second best. How can Huawei develop such advanced devices? The answer is twofold. First, Huawei has been committed to all-flash for many years. Second, Huawei enables connectivities between the storage system and the front-end application servers. In additional storage system, dedicated fiber channel is used for connectivity. This delivers poor storage performance due to the limited bandwidth. To overcome this, Huawei uses NVMe-based Rocky-SAN. This technology uses ultra-broadband Ethernet for fully unleashed all-flash performance. This helps reduce the end-to-end latency to less than 50 microseconds, the lowest in the industry. Data centers now carry many production services, such as financial services. These services require zero packet loss and zero service interruption. Traditional data centers cannot meet these requirements as they perform active standby switchovers upon faults. Huawei overcomes this interruption integrating storage, switching, and DWDM technology. In this way, the end-to-end latency is less than 1 millisecond, and active service transmission reaches 70 kilometers. This ensures 24 hours by 7 always-on services. In addition, intracity active traffic keeps increasing with service growth. Traditionally, 8 gig or 16 gig fiber channels connectivity is used, which wastes a lot of optical fibers. So, Huawei replaced this traditional fiber channel network with 100 giga Ethernet to reduce the link data by 90%. This helps achieve lossless Ethernet transmission over long distance. Finally, let's look at Huawei's latest innovation in energy saving and emission reduction for data centers. IT devices such as computing, storage, and networking devices
account for more than 50% of the total power consumption of a data center. However, we cannot stop IT devices from consuming power. So, Huawei integrates many energy-saving technologies into IT devices during the development and designed to avoid unnecessary waste. These technologies include CPU hibernation, system hibernation, and dynamic power management. The remaining 50% of power consumption in data centers is caused by cooling, heat dissipation, and power supply. This is also called PUE. Huawei uses iCooling technology to perform end-to-end energy efficiency management at the system level, reducing the PUE by 5% to 8% to less than 1.2 PUE. Now, let's look at a typical data center with 100 cabinets. With iCooling technology, about 4.54 million kilowatt hours can be saved per year. That is equivalent to planting 145,000 trees. This takes us closer to building a low carbon intelligent digital world and achieving net zero carbon emissions. Lossless computing, all-flash storage, reliable active storage, and intelligent energy saving are the highlights of Huawei next generation data center architecture. Thanks to a cross-product joint innovation, this architecture comprehensively addresses the 4 challenges faced by data centers in the digital economic era, builds a super brain for intelligent upgrade across the industry, and fully unleashes data potential. That's all for today. Thanks for your time. Buenos días. La innovación es el futuro. Y es para mí un honor hoy presentarles cómo Huawei, a través de la innovación, va a generar el data center del futuro en las diferentes empresas, el data center all flash. A medida que la información se digitaliza por completo, la economía digital se convierte en el nuevo motor para el futuro crecimiento económico de países y empresas. Adoptar la transformación digital es el catalizador para aprovechar las oportunidades en la economía digital. En los próximos 5 a 10 años, las aplicaciones digitales crecerán y mejorarán enormemente. Con el crecimiento explosivo del tráfico de Internet, la cantidad de datos que se almacenarán aumentará de 32 zettabytes en el 2018 a 180 zettabytes en el 2025, entre los cuales los datos estructurados representarán más del 80%. Tomemos a los operadores como ejemplo. La actualización de 4G a 5G aumentará el volumen de datos 7.5 veces y en una aplicación de carro autónomo se generarán 64 terabytes de datos de entrenamiento diarios. La tierra y la mano de obra fueron los principales factores de producción de la era de la economía agrícola. El capital y la tecnología se convirtieron en un factor de producción importante en la economía industrial. Con la llegada de la economía digital, los datos son el principal medio de producción. La explosión de los mismos impulsa la madurez de la cadena de valor de los datos e impulsa aún más la toma de decisiones y la innovación de las empresas para generar dividendos digitales. Necesitamos así una infraestructura digital poderosa para capitalizar los datos durante esta transformación. Los centros de datos son los responsables del almacenamiento centralizado, el cómputo y el intercambio de recursos de datos.
A la luz del crecimiento explosivo de datos, los diversos tipos de datos y la importancia cada vez mayor de los mismos, los centros de datos enfrentan los siguientes desafíos. En primera instancia, la presión del servicio es muy alta. La transformación digital de las empresas impulsa a un gran número de servicios fuera de línea a conectarse, y los servicios innovadores están surgiendo uno tras otro. Los servicios en línea y diversificados dan como resultado más de 10 veces de carga máxima, lo que requiere una alta confiabilidad. Veamos como ejemplo el sector financiero, especialmente debido al e-commerce, comercio electrónico y los pagos móviles. Durante las horas pico en China, en el festival de compras Double 11, las transacciones por segundo de un gran banco aumentaron de 3.000 transacciones por segundo a 30.000 transacciones por segundo. Con el aumento del volumen de datos y las aplicaciones, los grandes centros de datos son cada vez más grandes y la cantidad de centros de datos pequeños y periféricos está en aumento. Los centros de datos se han convertido en un importante consumidor de energía. Actualmente, el consumo de energía global total de los centros de datos es de alrededor del 2 al 3% del consumo de energía mundial anual. Y el consumo de energía alcanzará el 42% del consumo total de las tecnologías de la información para el 2025. Un alto consumo de energía resulta en altos costos de electricidad. De hecho, los costos de electricidad representan el 60% del costo total de propiedad de los centros de datos durante su ciclo de vida en 10 años. Otra consecuencia a considerar son las altas emisiones de carbono. Las emisiones globales de carbono de los centros de datos son equivalentes a las de la industria de la aviación y representan el 50% de la energía total consumida por el ecosistema digital. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las emisiones globales deberán caer en un 7% por año durante la próxima década para alcanzar la meta del 1.5 grados. La Unión Europea se ha comprometido a lograr cero emisiones de carbono para el 2050. Aún queda un largo camino por recorrer para que los centros de datos ahorren energía y reduzcan las emisiones. A medida que los centros de datos se vuelven cada vez más importantes, las fallas caídas de los mismos se vuelven inaceptables. Las estadísticas muestran que casi 1 millón de empresas quiebran cada año debido a la pérdida de datos. Y la pérdida causada por el tiempo de inactividad en la industria financiera, por ejemplo, alcanza hasta 6,48 millones de dólares por hora. Un ejemplo. El 1 de octubre del 2020, el cierre de la Bolsa de Valores de Tokio provocó una suspensión de transacciones de un día. Esto realmente causa un daño inconmensurable. Además de la eliminación maliciosa de los datos de un proveedor de soluciones, le costó a la empresa 150 millones de yuanes en compensación a un cliente por la falla de estos sistemas. También hay otros costos a considerar. Un centro de datos con 1000 racks generalmente tiene más de 100 tipos de dispositivos y la información sobre dispositivos, llamémoslos tontos, no es transparente, lo que aumenta la dificultad en la ubicación de fallas y la respuesta del servicio relacionado. Debido a la gran cantidad de proveedores e interfaces, los costos de capacitación del personal de operación y mantenimiento es exageradamente alto. Como resultado, el 61% de los centros de datos carecen de personal calificado de operación y mantenimiento. Para el 2025, la cantidad de datos mantenidos per cápita en los data centers se quintuplicará, lo que aumentará aún más la dificultad de operación y mantenimiento y los costos laborales asociados. Esto requerirá una actualización, no solo en los medios, sino también la integración de los recursos de los centros de datos y la reconstrucción de la arquitectura para cumplir con los diversos requisitos de servicios futuros.
Específicamente, la solución de centros de datos All Flash de Huawei cubre la actualización a todos los sistemas All Flash para múltiples tipos de almacenamiento y servidores y la reconstrucción completamente IP para las redes de estos centros de datos. Y lo más importante, y también aunado al anterior, una operación y mantenimiento inteligente del ciclo de vida completo para múltiples cargas de trabajos de datos. La solución All Flash multicapa de Huawei ayuda a construir un centro de datos más ecológico, con mayor eficiencia y disponibilidad, operación y mantenimiento más inteligente y un menor costo total de propiedad. Y muy importante para el futuro, cero cuellos de botella en la red. All Flash para todos los escenarios ofrece dos beneficios fundamentales: reducción de costos y mejora en la eficiencia. Ofreciendo la misma capacidad, los discos de estado sólido reducen el consumo de energía en un 70% y el espacio en un 50%, esto comparado con los discos mecánicos. Esto reduce drásticamente el costo total de propiedad de los centros de datos y los ayuda a ser neutros en carbono. El almacenamiento es la base del centro de datos. Por cada kilovatio que el almacenamiento ahorra en electricidad, el centro de datos reducirá un PUE. En términos de costos de adquisición, las estadísticas de IDC muestran que el precio unitario de la capacidad efectiva de los discos de estado sólidos fue más bajo que el de los discos mecánicos en el 2020. La proporción de envíos o shipments de discos de estado sólido aumenta año tras año. Reemplazar discos duros se ha convertido en una tendencia inevitable, especialmente en escenarios de almacenamiento de producción. Durante los próximos 5 años, la demanda de capacidad en discos de estado sólido crecerá rápidamente y los TLC NAND seguirán siendo la norma. Otros tipos de nuevos medios, incluidos los QLC NAND y los SCM, complementarán el TLC NAND debido a factores de rendimiento o precio, pero eso lo veremos al corto, mediano y largo plazo. En una configuración típica, el rendimiento del sistema de discos de estados sólidos es 40 veces mayor que el disco de mecánico. Los discos de estado sólido de alto rendimiento se convierten en una opción inevitable para eventos como el Black Friday o el Double 11, las horas picos de los sistemas de facturación de los operadores y muchas otras cargas de trabajo de misión crítica. Además, a medida que los datos se vuelven cada vez más importantes, la continuidad del servicio y el cumplimiento de la seguridad de los datos hacen que la recuperación ante desastres del almacenamiento sea mucho más frecuente. El análisis de datos y la minería del valor hacen que el almacenamiento de respaldo se parezca más al almacenamiento de producción, lo que plantea el tema de si la data está caliente, qué se requiere y si el almacenamiento tenga dispositivos o habilidades para hacer continuidad de negocio y que la recuperación ante desastres tenga la misma eficiencia de acceso a los datos que el almacenamiento primario. Huawei recomienda que el almacenamiento de recuperación ante desastres utilice sistemas de almacenamiento All Flash para que los datos de la recuperación ante desastres se puedan obtener y usar rápidamente. La transformación All Flash en todos los escenarios también requiere una calidad de alto nivel para el almacenamiento de alto nivel en grandes centros de datos, pero de la misma forma para el almacenamiento de rango medio en centros de datos pequeños y medianos. Un ejemplo, en el sistema de servicios bancarios, los servicios básicos tradicionales incluyen pagos, transferencias electrónicas, liquidaciones diarias, liquidaciones mensuales, emisión de tarjetas, gestión de patrimonio. Dichos datos requieren una disponibilidad de 6 9s. Un performance a nivel de millones de IOPS, pero lo más importante, con latencias sostenidas de 0,1 milisegundos.
por dispositivo y capacidades de ampliación a NVMe. Con la venida de la era del banking 4.0, el modelo sin fricciones se profundiza. Los negocios intermedios desarrollados y los servicios inteligentes difuminan los límites entre los servicios básicos y no básicos. El pago móvil debe ser mucho más rápido y los servicios financieros ubicuos impulsan mayores requisitos de procesamiento de servicios. Tomemos como ejemplo un banco mediano típico. El banco requiere una continuidad del servicio 24/7. Ha visto un aumento de 10 veces en la frecuencia de las transacciones y un aumento de 40 veces en los volúmenes de datos diarios. Es decir, de 50 gigabytes a 2000 gigabytes. Para abordar las demandas del servicio más altas, incluso el almacenamiento de rango medio debe ofrecer una calidad de alto nivel y los datos no básicos se tratan como datos básicos. Quiero darle una mirada ahora a la solución integral de protección de datos. A medida que aumenta el volumen de datos, los datos se vuelven cada vez más críticos. Es necesario proteger más tipos de datos a mayor escala. Una recuperación ante desastres debe ser más rápida y una mayor frecuencia de uso de los datos de duplicados con una retención más prolongada tienen una gran demanda en la actualidad. Desde la perspectiva de los objetos o datos protegidos, el alcance de los mismos y la recuperación ante desastres se ha expandido del núcleo al uso general. Desde el núcleo de producción hasta el desarrollo y la prueba, el análisis y la formación, y la seguridad de los videos. La parte no solo a nivel de datos estructurados, sino también de datos no estructurados. Estas tendencias hacen que los volúmenes de datos de recuperación de desastres crezcan rápidamente, pero la ventana de respaldo permanece sin cambios o incluso debe ser mucho más corta. Es necesario mejorar el grado de la recuperación ante desastres. Desde local activo-activo, pasando por activo-pasivo, logrando llegar hasta niveles de 3 data centers en paralelo y luego hacer recuperación de desastres en la nube. El almacenamiento de respaldo debe parecerse más al almacenamiento de producción y la proporción de todo flash u all flash debe aumentar dentro de los centros de datos en sus capacidades de hacer backups y recuperación ante desastres. Los datos de las copias de seguridad deben estar disponibles de inmediato, en lugar de restaurarse en dispositivos de producción antes de su uso. De acuerdo con las regulaciones, los datos importantes adicionalmente deben conservarse por más de 30 años, inclusive hasta 50 años, junto con una alta seguridad de anti-eliminación, modificación y antivirus. Y lógicamente, bajos requisitos ambientales para estas salas de datos o centros de datos. All Flash para todos los escenarios está impulsando el cambio de los centros de datos ecológicos eficientes y ágiles. Además, los nuevos medios, como los sistemas de almacenamiento All Flash basado en discos de estados sólidos y SSM, son el catalizador para un rendimiento de almacenamiento explosivo y están ayudando a transformar las interfaces de medios de almacenamiento de SCSI a NVMe. Las interfaces tradicionales SATA y SAS brindan velocidades de transmisión de hasta 600 megabytes por segundo, lo que las convierte en una causa común de cuellos de botella en el rendimiento del performance hacia los diferentes hosts. Por el contrario, las interfaces NVMe admiten hasta 1000 megabits por segundo de velocidad de transmisión, lo que ayuda a maximizar la capacidad de los medios de estado sólido. Los medios y protocolos más rápidos requieren redes más rápidas, redes más ágiles. Sin embargo,
la red fibra canal o Fiber Channel convencional de 32 gigabits por segundo ofrece un rendimiento máximo teórico de solo 1.000.000 de IOPS, lo que la convierte en un punto débil en cualquier red del centro de datos. Eso nos lleva a NVMe a través de redes RDMA sobre Ethernet convergente. NVMe sobre RDMA sobre Ethernet convergente es un modelo fácil de administrar que utiliza una red IP para proporcionar un ancho de banda de rendimiento 10 veces mayor y una latencia más baja que las redes de Fiber Channel. La solución NVMe sobre RDMA sobre Ethernet convergente es la mejor solución para implementar una red de almacenamiento NVMe de extremo a extremo. Huawei se ha dedicado a estudiar y analizar los puntos débiles de los centros de datos y, lógicamente, buscar soluciones innovadoras para cruzar el puente y lograr romper estos desafíos. Para operaciones y mantenimientos difíciles, Huawei cree que los centros de datos All Flash deben tener capacidades de operación y mantenimiento inteligentes del ciclo de vida completo de los datos. Es decir, las capacidades automáticas e inteligentes deben estar disponibles en todas las fases de planificación, aprovisionamiento, operación y mantenimiento y optimización. Las tecnologías de inteligencia y Big Data son claves para mejorar la gestión del centro de datos. En la fase de planificación, los recursos se planifican con precisión y el enfoque se ha desplazado de la actualización de dispositivos a la gestión de los datos y, lógicamente, a la gestión del ciclo de vida completo del dato. En la fase de aprovisionamiento, los recursos globales se aprovisionan automáticamente. En la fase de operación y mantenimiento, se implementa la operación y mantenimiento inteligente completa de end-to-end, de extremo a extremo, para cambiar la inspección reactiva al descubrimiento proactivo y de esta forma generar una percepción de automatización en el proceso de operación y mantenimiento. En la fase de optimización se implementan la optimización ágil de la configuración y la predicción y el cambio automático de recursos. La optimización se realiza utilizando algoritmos inteligentes en lugar de la experiencia del personal experto del centro de datos. La solución completa cuenta con el almacenamiento Ocean Store Dorado All Flash, la solución de protección de datos Ocean Protect, la red de almacenamiento NVMe sobre RDMA sobre Ethernet convergente y el sistema del manejo y gestión y operación y mantenimiento inteligente del ciclo de vida de los datos DME. Ocean Store Dorado, el almacenamiento All Flash de Huawei, se puede utilizar para servir a los sistemas de aplicaciones centrales en una amplia gama de industrias, como financieras, operadores, atención médica, healthcare, grandes empresas de manufactura, gobierno y muchas más. Garantiza una experiencia fluida en escenarios como pagos móviles, e-commerce, facturación, registro de pacientes ambulatorios, gestión de pacientes hospitalizados, comercio electrónico, automatización de oficinas y muchos más casos de uso que van creciendo día tras día en nuestro mundo innovador y transformado digitalmente. El almacenamiento Ocean Store Dorado All Flash ofrece la confiabilidad de 7 9s, que actualmente es la más alta en la industria. Puedo explicar esto un poquito más a detalle. Nuestro sistema Ocean Store Dorado es el único almacenamiento a nivel global que tolera la falla de 7 de 8 controladoras y la falla de un gabinete sin interrupción del servicio.
Además, los discos de estado sólido desarrollados por Huawei producen una tasa de retorno a 5 años de solo el 0,8%, que es 10 veces menor que los discos mecánicos tradicionales. En lo que respecta al performance, al rendimiento, el almacenamiento Ocean Store Dorado All Flash ofrece hasta 21 millones de IOPs, un 40% más que el de nuestros competidores más cercanos. Además, nuestros modelos estándar de entrada y salida, el rendimiento debe evaluarse con varias funciones habilitadas. Por ejemplo, cuando la reducción de datos, la recolección de basuras o el garbage collection, habilitado un RAID 6, y cuando están la compresión de duplicación y toda la parte de snapshots están habilitadas, el rendimiento de nuestros sistemas de almacenamiento Ocean Store Dorado disminuye solo en aproximadamente un 10% y la latencia permanece estable. Por el contrario, el rendimiento del almacenamiento de otros vendors se reduce en un 40%. En términos de seguridad, el almacenamiento Ocean Store Dorado proporciona capacidades de seguridad integrales que cubren aplicaciones, dispositivos, redes y administración. También asegura la integridad y la disponibilidad de los datos. Con estas excelentes capacidades en confiabilidad, rendimiento y seguridad, y como mencioné antes, el almacenamiento All Flash Ocean Store Dorado está acelerando la transformación digital para varias industrias. Voy a mencionar algunos de estos casos de éxito. BYD, un fabricante líder de vehículos de nueva energía en China, utiliza nuestro almacenamiento All Flash para duplicar la velocidad de su sistema ERP, manejando fácilmente hasta 75,000 pedidos de inventario por día. Otro ejemplo, el Servicio de Impuestos Municipales de Shanghai utiliza nuestro almacenamiento All Flash para construir una solución activo-activo sin gateways para su sistema fiscal central, asegurando la continuidad del negocio 24/7 por 365 días. Los IOPS de 1 millón y la latencia estable de 1 milisegundo entregada por el almacenamiento ayudan al sistema tributario a responder rápidamente a millones de consultas de registros tributarios, mejorando así la recaudación de impuestos y la eficiencia en la administración. Otro caso de éxito es el Guotai Yunnan, un proveedor líder de servicios financieros integrales en la industria de valores de China. Guotai Yunnan utiliza nuestro almacenamiento All Flash para hacer frente a los aumentos repentinos de la carga de trabajo y gestionar hasta 100,000 transacciones por segundo con una latencia de submilisegundos. Y puedo remitirme a muchas más experiencias en otros operadores, en otras entidades de gobierno, en otras entidades financieras a nivel global. Nuestra solución de protección de datos, Huawei Ocean Protect, ofrece a los clientes protección de datos en todos los escenarios. Brindamos una solución integral que protege los datos durante todo su ciclo de vida, desde la generación, su uso y la destrucción de los mismos. La solución general, que incluye recuperación ante desastres, respaldo, ayuda a nuestros clientes a lograr la recuperación ante desastres de los datos de producción, respaldo de datos empresariales críticos y la reutilización de datos valiosos. Nuestros sistemas de almacenamiento proporcionan varias funciones de recuperación ante desastres, como soluciones activo-activo, nuestra serie Hypermetric, activo-pasivo, nuestra solución Hyper-Replication, y nuestra solución a 3 data centers o recuperación ante desastres o backup en la nube, también Hyper-Replication. Y utiliza Ocean Store BC Manager para una programación unificada, inteligente y simplificada de recuperación ante desastres y una gestión de operación y mantenimiento inteligente embebida.
En el escenario de copias de seguridad, proporcionamos soluciones que permiten a los clientes implementar de forma colectiva o separada medios y almacenamientos de copia de seguridad para satisfacer las diferentes necesidades de cada uno de ellos. En todas las diapositivas anteriores, hemos mencionado las tendencias de las redes de almacenamiento basadas en IP. Hoy en día, los discos de estado sólido están reemplazando gradualmente a los discos mecánicos tradicionales. Los discos de estado sólido ofrecen un rendimiento de almacenamiento 40 veces mayor que el de los discos mecánicos. Sin embargo, el ancho de banda máximo de una red Fibre Channel tradicional es de solo 32 gigabits por segundo, por lo que no se mantiene el ritmo del desarrollo de la red de almacenamiento. Una red IP puede proporcionar un ancho de banda de hasta 400 Giga Ethernet, 10 veces más que una red de fibra canal. Sin embargo, la red IP a menudo se encuentra con la pérdida de paquetes. Cuando se utilizan discos de estado sólido en la red IP, los IOPS del almacenamiento aumentan y la presión de la red Ethernet aumenta de igual forma, lo que hace que se aumente la tasa de pérdida de paquetes y la latencia de la red. Para abordar estos problemas, los conmutadores o nuestros switches IP inteligentes utilizan un algoritmo inteligente llamado iLossless para ajustar dinámicamente las configuraciones, lo que reduce en gran medida la pérdida de paquetes y garantiza una baja latencia constante de la red del almacenamiento del data center. Una red totalmente IP NVMe sobre Ethernet sobre RDMA sobre Ethernet convergente reduce la latencia promedio en un 42% en comparación con la red de fibra canal o Fibre Channel, logrando una latencia de extremo a extremo de menos de 50 microsegundos y un performance a nivel de IOPS 30% más alto. Pero ahora veamos un poco a nivel de la capa de convergencia, a nivel de la capa de gestión, a nivel de la capa de operación y mantenimiento. Los grupos de recursos de almacenamiento convergente, lógicamente, requieren una gestión de datos inteligente. El motor de gestión de datos de Huawei, o DME, garantiza una gestión automatizada durante todo el ciclo de vida de los datos. Recopila automáticamente los estados de ejecución de todos los dispositivos para garantizar el conocimiento de la red de almacenamiento de un extremo a otro. También predice y advierte sobre las fallas para ayudar a prevenir desastres y puede analizar la información de manera inteligente para localizar rápidamente las causas fundamentales de las fallas. Por último, pero no menos importante, proporciona sugerencias de expertos para ayudar a los usuarios a optimizar sus sistemas y lograr una ejecución confiable, automatizada de extremo a extremo. Es decir, el sistema DME de Huawei lo que proporciona es la automatización de las fases de operación y mantenimiento y gestión del ciclo de vida de los datos generados en el data center. ¿Qué es importante para Huawei? No solo ser reconocido, sino ser el mejor. Un ejemplo muy grande y algo que nos enorgullece actualmente es ser 5 años consecutivos elegido como uno de los mejores sistemas de almacenamiento del mundo. Obtuvimos el Gran Premio Best of Show Award en el Interop de Tokio y fuimos recomendados en la posición de liderazgo entre los 5 mejores proveedores de sistemas All Flash a nivel global por el Data Center Intelligence Group. Y hemos sido catalogados como líderes, o estamos en el cuadrante de líderes según Gartner por 5 años consecutivos. Nuestros sistemas de almacenamiento han sido elegidos por la mayoría de los clientes en China desde el año 2018. Y lógicamente hemos tenido y mantenido un crecimiento en el mercado global, ubicándonos actualmente en el 3er lugar a nivel global según IDC.
Con esto, solo quiero mostrarles y decirles que movernos hacia un data center all flash es el futuro a nivel de innovación para las empresas que están abordando sus retos en la transformación digital. Agradezco de antemano su presencia en esta charla y espero verlos en siguientes oportunidades. Gracias. Bom dia a todos. É um prazer para nós estarmos aqui com o senhor José Augusto. Por favor, meu caro, gostaria que você fizesse uma breve introdução sobre você mesmo, sua posição, responsabilidades e objetivos, e que também fale um pouco sobre esse grande banco que é o Bradesco. Bom dia, Cunha. Primeiramente, obrigado pelo convite. O meu nome é José Augusto, sou superintendente executivo da área de tecnologia de informação do Banco Bradesco, segundo maior banco privado do Brasil, com presença nacional em praticamente todas as cidades do território e também presença internacional em outras cidades e países. A nossa missão é contribuir para a realização de pessoas e para o desenvolvimento sustentável, mediante oferta de soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros, contando sempre com uma carteira amplamente diversificada e acessível a toda a população. José Augusto, compartilhe conosco qual foi a visão estratégica que o Banco Bradesco adotou para utilizar storage baseado na tecnologia All Flash. Boa pergunta, Cunha. A Huawei é uma das empresas parceiras do Bradesco no fornecimento de tecnologia nas áreas de comunicação e armazenamento de dados. Especialmente na área de armazenamento de dados, nós efetuamos no ano passado, 2020, uma aquisição de novas controladoras de discos Huawei Dourado All Flash. É importante, antes de falarmos da tecnologia All Flash, Cunha, relembrarmos rapidamente as limitações da tecnologia convencional, tá? Os discos convencionais, por característica, trazem limitações na sua capacidade de I/O, que, para serem contornadas, pedem, em contrapartida, a aquisição de discos com maior rotação. Porém, ainda assim, dentro de limitações na utilização de todo o seu potencial. Outro problema inerente à tecnologia convencional é a necessidade de maior quantidade de discos físicos, para entregar a mesma quantidade de petabytes dentro de uma única controladora. A tecnologia All Flash, ela endereça justamente essas questões, trazendo melhor desempenho, visto os dados residirem em memória. A tecnologia também, ela traz, enquanto inovação, melhor eficiência no armazenamento dos dados, contando com fatores como compressão, desduplicação e otimização do gerenciamento da alocação das informações. Outro ponto interessante a respeito da tecnologia All Flash é o seu alinhamento com as preocupações de sustentabilidade nos novos conceitos de gerenciamento de data center. A tecnologia ela permite consolidação e redução do número de controladoras, o que remete a menor consumo de energia elétrica, eficiência no consumo da energia elétrica e, obviamente, economia de espaço físico. José Augusto, quais são as características que o Bradesco esperava obter ao tomar a decisão de atualizar seu parque de storage? Ok. A cada ciclo de atualização tecnológica do parque de storage, a nossa expectativa no Bradesco é sempre adquirirmos tecnologia que venha permitir a consolidação de espaço físico e liberando dessa forma metros quadrados, que são recursos
muito significativos e preciosos dentro do data center. Também temos expectativa que essas novas tecnologias venham cada vez mais apropriadas a atender às demandas crescentes de negócio, principalmente os desafios desse novo mundo digital, né? Que pede que cada componente de TI tenha resiliência e desempenho à altura da sua utilização. Um comentário quero realizar. A Huawei tem o orgulho de ser participante das iniciativas de atualização dos storages para a tecnologia All Flash realizadas pelo Banco Bradesco. Em 2018, iniciamos com o fornecimento dos dourados V3 e em 2020, como foi bem comentado, com as novas controladoras dourado V6. José Augusto, gostaria que você compartilhasse como tem sido sua experiência com a entrega proporcionada pelos storages All Flash Huawei. Destaque também alguns dos benefícios. Cunha, a tecnologia Huawei Storage Dourado All Flash, ela endereçou e atendeu às nossas expectativas, todas essas que eu mencionei, agregando também excelente desempenho e melhoria no tempo de resposta das aplicações. Nesse momento, eu gostaria de deixar você, José Augusto, à vontade para as suas considerações finais. Por favor. Ok? Gostaria, Cunha, de reforçar o valor desse evento para a indústria financeira e demais indústrias que contam sempre com fornecedores como a Huawei, que criam soluções baseadas na necessidade dos clientes, né? Agradeço a oportunidade de participação do Bradesco nesse encontro e, em nome do Banco Bradesco, desejo a todos um bom aproveitamento do evento. Muito obrigado, José Augusto. É para nós, né, em nome da Huawei, Huawei Latam, Huawei Brasil e Huawei Global, é um prazer ter você como um representante do banco, bem como ser um parceiro do Banco Bradesco, do qual temos em grande consideração. Com certeza seguiremos levando tecnologia, soluções que enderecem apropriadamente as necessidades do banco e não só isso, aprendendo sempre com vocês. Muito obrigado. Hello, everyone. First of all, I have some good news to share with you. This year, Huawei's Cloud Fabric will be upgraded from 2.0 version to 3.0 version, giving birth to a more advanced solution named Huawei's Cloud Fabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution. This solution will maximize the computing power with new Ethernet. You may be wondering, what are the characteristics of this new solution and what benefit can it bring to us? Now, follow me to figure them out. Firstly, let us see what is the data center network. The data center network connects general computing, storage, and HPC network and carries massive service from mobile app and website to big data and AI training. All data exchanged between servers is forwarded through the network. It's like a highway between cities. The data center network connects computing and storage server to support the IT architecture of the entire data center. Once the interconnection object and the architecture changed, the network needs to be adjusted accordingly. Such changes are always taking place in data center. The architecture, computing, and the storage transformation are driving the data center to evolve from the multiple protocol mode to the Ethernet mode. First of all, the IT architecture changed from the centralized to distributed, and large-scale node interconnection usually use Ethernet. Secondly, we know PCIe is replaced for computing units, regardless of CPUs or GPUs. It helps
to break through the bus rate bottleneck. The Ethernet interconnection is used to provide higher computing power. In addition, the storage media are involved from HDD to SSDs. The performance is improved by 100 times. The traditional FC network provides only 32 Gbit per second bandwidth, which cannot meet the all-flash high throughput requirement. Therefore, the 400 GE Ethernet becomes the de facto standard of the next generation storage network. Of course, we also see that the evolution to Ethernet faced three challenges now. Firstly, it is well known that packet loss always occurs on the Ethernet. This has been not resolved for more than 40 years since the Ethernet birth. As the network scale increased, the packet loss rate increased exponentially. Secondly, in the intra-city active-active storage scenario, the actual latency of hundreds of microseconds caused by long-distance transmission. This makes it more difficult to achieve zero packet loss. In addition, the Ethernet lacks effective OAM method. We know in the cloudification trend, the network scale increased by 100 times. And there are millions of relationships between network objects such as port and policy. Therefore, network OAM cannot be performed manually. To address the three challenges, the next generation data center network must have three features. Firstly, the network must implement the lossless Ethernet and the convergence of computing and storage network. Thus, packet loss can be solved in the local and long-distance transmission. Secondly, the management layer must implement full lifecycle automation of deployment to ensure that the network quickly responds to requirements change and the services are quickly rolled out. In addition, the network-wide intelligent OAM must be implemented to ensure zero service interruption. Based on the preceding consideration, Huawei launched Cloud Fabric 3.0 hyperconvergent DCN solution. It consists of two components: the iMaster NCE, an intelligent network management and control system, and the Cloud Engine data center switches. We can see that this solution can provide full benefit. The Ethernet HPC network can ensure zero packet loss during local transmission and 100% release of computing power. The active-active Ethernet storage network can ensure zero packet loss during long-distance transmission and reduce the number of cross-DC links by 90%. And then, full lifecycle automation helps shorten service TTM by 90%. In addition, AI-based network-wide intelligent OAM can be implemented proactive prediction of 90% fault. In the HPC Ethernet scenario, we mentioned that the packet loss problem on Ethernet was lost for more than 40 years, but Huawei's solution can achieve zero packet loss and 100% throughput on the HPC network. It can doubling computing power. You may ask, why does the packet loss occur on the Ethernet? We know when multiple servers send a large number of packets to one server at the same time, and the number of packets exceed the processing capability of switches, packet loss occurs. In this case, data need to be retransmitted, which reduces the transmission efficiency. Experiments show that
0.1% packet loss cause 50% computing power loss. Over the past 40 years, Ethernet experts have tried many methods to solve this problem, but they have not found a perfect solution. Among these methods, flow control and back pressure are used to control the traffic transmission rate. However, the rough back pressure mechanism frequently stops the packet transmission. As a result, the throughput is extremely low. In addition, as the network application traffic becomes more and more complex, it is difficult to control traffic at the right time. To solve this problem, Huawei innovatively introduced artificial intelligence algorithm to network connections, used the intelligent lossless algorithm to replace expert experience. Through continuing training of millions real service samples of HPC and the storage scenario, and tens of millions of random samples, Huawei Intelligent Lossless Ethernet solution can implement real-time and precise traffic control to ensure zero packet loss in any traffic scenario. In this way, the computing power can be doubling when the server scale remains unchanged. In the storage scenario, we know that FC is widely used in the industry before the cross-DC active storage solution. But why is the Ethernet not used? The main reason is that the active storage requires zero packet loss. However, the traditional Ethernet flow control algorithm becomes invalid when the transmission distance exceeds 1 kilometer. Once traffic burst occurs, packet loss occurs. Huawei makes a breakthrough with the long-distance lossless DCI algorithm. This algorithm can make random traffic determined based on real-time network indicator and AI prediction status. In this way, the lossless Ethernet transmission within 75 kilometers is achieved. It can meet customers' requirements. The Huawei's Ethernet solution has been successful put into commercial use in financial industry. It improved the network bandwidth from 32G to 400G, achieving a 10-fold increase in the bandwidth. In addition, it improved the storage IOPS by 87%. To meet storage requirement, Huawei launched its brand new range of Cloud Engine data center storage network product, including Cloud Engine 68607 and Cloud Engine 88507 switches, as well as the Sun series of line cards for Cloud Engine 16800. Their product is ideal for building high-performance, low-latency, and high-reliable storage network for customers' storage service. From the perspective of entire service provisioning process, traditional service deployment is a semi-automatic process. In the planning, construction, maintenance, and optimization phase, only network configuration is automatic, and the other phase need to be manually performed. In the planning phase, all evaluations are performed manually. More than 10 indicators are reviewed by multi-person across departments, which always take several days. Similarly, the verification after the network change is also a complicated process. It usually takes 3 hours to verify the connectivity between all nodes on the entire
network. This two-dimensional series mode becomes the bottleneck of service provisioning for network change. One service change always takes about 1 week. But how can we solve these issues? Huawei's solution creatively introduced 3D modeling. We know that 2D is a plane, like a photo, and 3D is a real world. It can carry more data and information. In the planning phase, we break down more than 400 factors that affect network design into 3 evaluation dimensions: resource, quality, and reliability. We used the multimodal method to implement automatic design and optimal recommendation of network solution. And in the maintenance phase, we digitized the network topology information and added to a 3D space with the device configuration and traffic information. In this way, network-wide reachability can be verified at one time. This technology can be used to implement second-level verification on a large-scale network with a large number of configurations. Based on these 2 features, we built intelligent capabilities for the entire process to implement second-level service provisioning. After resolving service deployment issues, let's focus the network OAM. From the centralized mode to the distributed mode, the decision scale increased by 100 or even thousands of times. There are more than 1,000 KPIs and 10,000 of configurations. The relationship between port, device, and link are very complex and cannot be defined. Besides, the network state changed rapidly. Traffic changed suddenly in milliseconds. The DCN complexity is beyond the coverage of traditional method and individual wisdom. We say the data center network OEM requires AI assistance. Huawei's solution introduced AI knowledge graph to network OEM. It can locate fault within 3 minutes and predict 90% of risks. But how can all this be achieved? Firstly, Huawei have accumulated a large number of knowledge assets and tens of millions of data samples based on 30 years of OEM experience. Through big data mining and modeling, the solution can identify association between network objects. The fault diffusion rules can be identified through AI training to support 90% potential risk. And after iMaster NCE is deployment on the live network, it can perform incremental training based on online self-learning and live network data to proactively predict up to 97% risk. Based on the capabilities of AI knowledge graph, Huawei solution transform passive OEM to proactive OEM. It implements automatic closed loop from risk awareness to rectification and ensure the service always on. This shows the product panorama of Huawei's hyper-converged DCN solution. It includes the software product iMaster NCE, as we mentioned before, which is an intelligent network management and control system. And it also includes an extensive range of Cloud Engine data center switches. We can provide GE to 400 GE data center switches, meeting various interconnection requirements of HPC, storage, and general computing server. Up to now, Huawei's DCN solutions have been deployed in data center of more than 12,000 customers around the world. It has ranked #1 in the Chinese market for 4 years
In addition, Huawei's 10GE and 25GE port shipment also have ranked #1 in the global market. The unmatched performance of Huawei's DCN solution has also been verified by many third-party analysis organizations. For example, Huawei is positioned as a leader for SDN by First. In addition, Huawei is listed in Gartner's Challenging Quadrant. And the Huawei's DCN solution and product have also won a lot of awards, such as First and Sullivan 2020 Global Technology Leadership Award and the Best of Show Award of Interrupt. They are also recognized as Gartner Peer Insight Customer Choice 3 consecutive times. That is all my today's sharing, and I'd like to sincerely thank our customers for your continued trust and support. Looking into the future, our conquest is the Year of the Star. We will continue to pursue higher network capabilities, maximize the computing power, and create great value for our customers. On the way forward, we are confident that we can overcome technical difficulty one after another, and we will make a unremitting effort to help customers and the society achieve digital transformation. Thank you. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Seminara. Estoy a cargo de los programas de investigación de infraestructura para IDC Latinoamérica. Y hoy estaré compartiendo con ustedes las tendencias de modernización del data center, que es la fundamentación de la aceleración digital. Nos encontramos en un momento de gran cambio, donde durante 2020 muchas organizaciones reconocieron sus falencias en su capacidad de seguir operando. Y es así que hoy muchas empresas están abocadas a reescribir esos planes de contingencia. Un buen dato es que el COVID, si bien es una crisis importante, seguramente no será la última. La economía digital creará cada vez más ciclos disruptivos para los modelos de operaciones de negocio de todas las compañías. La resiliencia digital será una capacidad clave porque permite a las organizaciones recuperarse y adaptarse a la disrupción rápidamente. Vamos a ver distintos tipos de organizaciones emergiendo. Por un lado, el adaptado digital, que es quien no tenía previamente todas las inversiones digitales necesarias para enfrentar una disrupción como esta. Y está el acelerado digital, que corresponde a aquellos que tenían sólidos fundamentos digitales y donde sus inversiones han sido orientadas y han sido artífices de la disrupción. Estos acelerados digitales son los que estarán más cerca del paradigma de la transformación digital que tanto veníamos hablando. Según el ritmo de inversión, con presupuestos acotados, se ha tornado inmanejable justamente toda esta gran cantidad de información, datos y procesos que deben manejar las empresas. Es por eso que la estrella del momento en lo que es tecnología es la automatización. En una encuesta reciente sobre el futuro de la empresa, consultamos a los líderes cuáles eran sus prioridades de automatización de procesos y tareas de TI. Y entre muchas opciones mencionadas, las más comunes correspondieron a casi un 43% de estas organizaciones enfocadas en el manejo de protección de la información, 37% en optimización de la infraestructura y un 35% en la seguridad de la red y los dispositivos. Claramente se ve cómo la información está en el centro de las preocupaciones y dada la expansión, se hace imprescindible encontrar una forma de manejar todo este volumen de información y aprovecharlo. Pero claramente no debemos considerar a la automatización como un nuevo juguete, como una nueva
moda dentro de tecnología. Es necesario contar con los recursos adecuados para realmente aprovecharla. La gente necesita participar activamente en diseñar los objetivos y revisar los resultados efectivos que da esta automatización. Y solo así se podrá realmente aprovechar esas herramientas. Herramientas que permiten manejar, operar y actuar rápidamente sobre este volumen de información y por ende convertir a la automatización en uno de los pilares fundamentales para construir esa resiliencia digital. Si ahondamos un poco más en el aspecto mencionado de protección de datos, aquí les traigo otro estudio que ha realizado IDC, donde a raíz de esta pandemia se ha influenciado significativamente las intenciones de inversión de las empresas, siendo que para este caso más de un 50% de las empresas encuestadas nos mencionaron que van a invertir más en soluciones de protección de datos y recuperación de desastres que lo que tenían proyectado a inicios de 2020. Asimismo, 3 de cada 4 empresas, ese 75% que ven ahí, serán organizaciones que van a modificar esa estrategia de protección de datos y recuperación de desastres. El otro punto que se deriva de la encuesta de automatización es lo que vimos relacionado a cómo hacer los recursos más optimizados. Y un tema que ha surgido como constante preocupación y que está más allá de la automatización es lo relacionado a la sustentabilidad. En una reciente encuesta que realizó IDC a nivel global de cómo está el tema de la sustentabilidad en el mundo y cuáles eran las principales iniciativas, y entre varias que vemos relacionadas a temas que no tienen que ver con tecnología, como energías renovables, edificios inteligentes, uso de plásticos. Lo más mencionado, si se fijan, entre los primeros dos, están relacionadas justamente a tecnología. Un 55% de los encuestados mencionó el uso de centros de datos que sean energéticamente eficientes como clave para la sustentabilidad. Y otro 54% buscaba reducir el consumo. Fíjense cómo la tecnología va más allá del centro de datos, va más allá de los encargados de TI, apunta justamente a que la empresa necesita ahorrar en este tipo de conceptos. Ahora bien, ¿qué significa en concreto este mundo digital y cómo es el impacto que tienen las empresas? A medida que las empresas avanzan hacia el modelo predominantemente digital, van notando que la infraestructura centralizada en el centro de datos corporativo, ya sea interno, tercerizado o en la nube, empieza a quedar de alguna manera con un alcance limitado. El procesamiento de información dentro de la frontera de la organización ya no es suficiente para adquirir toda la información que necesita del entorno. Y cada vez se requiere captar más información de este entorno que rodea. Se va dando cuenta la información que necesita un elevado nivel de digitalización, donde hay cada vez más sensores en objetos y más allá de las computadoras o smartphones alcanzan automóviles, barcos, aviones, robots, incluso animales y personas emitiendo información y datos. Donde para 2021 este universo interconectado será de más de 38.000 millones de cosas conectadas que producen y transmiten gran cantidad de información. Y donde la capacidad de cómputo en centros de datos del core, que son alrededor de unos 39.000 data centers a nivel global que calcula IDC, no va a ser suficiente para procesar toda esta cantidad de información a tiempo. La capacidad de las redes es limitada, la latencia que hay entre los objetos y los centros de datos y las nubes no harán posible que estos objetos puedan responder en tiempo real. Es por ello que IDC ha predicho que uno de los cambios más importantes que ocurrirán en la infraestructura en los próximos años es el surgimiento de una nueva capa de nubes. Nubes distribuidas que representan cerca de 7 millones de ubicaciones en la frontera o el edge, donde encontramos cosas como
sucursales de bancos, hospitales, hoteles, tiendas, edificios de oficinas. Cuando parecía que íbamos a un mundo donde la infraestructura iba a ser comoditizada y perdiendo relevancia, vemos cómo vuelve a renacer bajo un renovado esquema distribuido. Y así vamos viendo cómo globalmente muchas empresas están tomando nota de este suceso. En una reciente investigación, un 73% de las empresas consideraba al Edge como un área clave de inversión, donde la mayoría de estos despliegues buscará acercar servicios de nube híbrida, colocando los datos y las aplicaciones más cerca de donde están ocurriendo las cosas, de donde están sus clientes. Estos servicios estarán ya ubicados en locaciones fuera del data center centralizado. El objetivo primario será el de recolectar, analizar, aprender, informar y, por supuesto, tomar decisiones de negocio en tiempo real. Y para ello veremos cómo se incrementará la competencia para tener una infraestructura convergiendo entre tecnología de la información, entre tecnología de las operaciones y tecnología de la comunicación. El objetivo principal va a ser monetizar cada vez más estas interacciones digitales en el momento que estas interacciones ocurren. Este avance del Edge, este avance de las tecnologías de nube, será muy significativo. Se piensa en la infraestructura de la empresa del futuro. Ya no vamos a tener mundos separados donde la OT o tecnología de las operaciones y las comunicaciones corren por una vía y el desarrollo de tecnología corren por otra vía, donde los tiempos de desarrollo de las industrias eran mucho más lentos que la tecnología. La tecnología ha venido creciendo de una forma muy rápida, donde vemos que la infraestructura convergente ha sido capaz de transformar lo que era un data center que se manifestaba entre silos en un solo data center. Y esta tecnología justamente va a ser el basamento para crear una convergencia tecnológica entre IT, entre Operations Technology y entre Communications Technology. Y para ello, una de las propuestas clave que vemos es tener un data center definido por software. E idealmente este Software Defined Data Center puede aprovechar una tecnología que sea cada vez más orientada a full flash, a tener todas sus capacidades dentro de las comunicaciones dentro de este data center, que sean manejadas por medios flash, medios como NVMe, que pueden justamente acelerar muchísimo el flujo de la información. Y como vamos a ver en los slides más adelante, este tipo de media no solamente hace que los datos fluyan más rápido, sino que lo hagan de una manera más económica en términos de eficiencia y en términos de consumo de energía. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con este mundo? ¿Qué es lo que ocurre con la cantidad de datos creados? IDC realiza este estudio donde se ve la creación de la información digital que se ha acelerado aún más a raíz de esta pandemia. En este informe que se llama Esfera Global de Datos, que fue publicado muy recientemente en marzo de 2021, vemos cómo los datos creados continuarán creciendo a una acelerada tasa de doble dígito del 23% en 5 años, cada año 23%, pasando de 64 zettabytes en 2020 a 180 casi zettabytes en 2025, siendo la mayor aceleración, como vemos, en la información justamente proveniente de este Edge o frontera, con un crecimiento del 33%, que va a llegar a representar casi un cuarto de toda la información creada hacia 2025. E incluso vamos a ver aceleración también en el centro de datos, en los datos que impactan en el data center. Por eso es cada vez más importante, como decíamos, automatizar y tener los medios necesarios para que estos datos fluyan y puedan aprovecharse realmente para generar inteligencia y generar datos que aporten al negocio de la organización. ¿Y qué pasa con estos medios que vemos que transportan la información? Afortunadamente, el avance de la tecnología de memorias y discos flash ha sido excepcional en los últimos años. Y aquí vemos que cada vez más en el segmento empresarial está creciendo
en promedio un 25% cada año la capacidad despachada de discos de SSD o SSD, los cuales pasaron de representar menos del 10% en 2017 de toda la capacidad instalada de información en los centros de datos empresariales a llegar a más del 18% hacia 2024. Y esto estamos hablando de capacidad bruta, de capacidad raw. ¿Qué está pasando con los precios de esta capacidad de los SSDs? Cada vez más vemos una caída de precios del SSD que rápidamente están igualando a los discos mecánicos e incluso superando a los discos de 15.000 revoluciones por minuto de HDD, los cuales incluso creemos que van a dejar de fabricarse este año porque velozmente se acerca las capacidades de SSD. Y esto que estamos viendo en este gráfico no está teniendo en cuenta la capacidad de reducción con distintos métodos de eficiencia que pueden aplicarse a este tipo de tecnología. Con la reducción que en promedio estamos viendo que alcanza 4:1, en algunas aplicaciones específicas puede alcanzar 10:1, realmente el costo performance del SSD incluso supera a los discos mecánicos. También hay que decirlo, como decíamos recientemente, que el SSD es mucho más eficiente en términos de energía y a su vez es mucho más eficiente en términos de espacio y en términos de enfriamiento. Son muchas las ventajas que vemos en la plataforma SSD y por eso vemos que va creciendo su adopción en el mercado. Y cuando vemos el mercado ya no medido en capacidad, sino medido en facturación, vemos que la venta de SSD ya en 2020 en facturación total supera la facturación total de los discos mecánicos e incluso vamos a ver que esta diferencia va a crecer a niveles tales que hacia 2024 va a representar más del doble de la inversión de SSD comparada con los discos mecánicos. Y otro dato muy interesante es cómo los sistemas de almacenamiento empresarial, por ejemplo, en este estudio vemos que los basados en archivos, sistemas que antes eran predominantemente corrían en sistemas de discos mecánicos, ya están empezando a correr cada vez más también en discos flash. Si vemos en esta encuesta realizada a nivel global, 29% de las empresas manifestaron que ya corrían este tipo de aplicaciones que manejaban en discos SSD y la proyección es que más de la mitad de las empresas planeaba incluso comenzar a usar equipamiento de All Flash Array para este tipo de cargas de trabajo. Es decir, ya no es más el SSD algo privativo del storage crítico, del storage primario, sino que ya el SSD está empezando también a ser consumido en el almacenamiento secundario. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica IDC viene realizando este estudio de almacenamiento por más de 15 años y uno de los datos que tiene nuestro estudio de almacenamiento es el tipo de media o del tipo de arreglo de discos donde están corriendo los sistemas de almacenamiento. Y pueden ver aquí una comparación entre los discos divididos entre discos que son de puro mecánico, discos que son de puro flash y discos que son híbridos. Y si se fijan claramente, los discos mecánicos están decayendo, aquellos equipos que solo tienen discos mecánicos están cayendo a un promedio del 10% para los próximos 5 años. Aquellas arquitecturas híbridas que mezclan tantos discos flash como discos mecánicos presentan un crecimiento positivo del 5%, pero donde realmente vamos a ver el crecimiento de mercado es en aquellos equipos de All Flash Array que están creciendo
a un promedio anual de 11% cada año para los próximos 5 años. Es decir, el mercado, más allá de lo que estamos hablando de las tendencias, ya está adoptando con mucha rapidez el All Flash Array por todas estas ventajas que veníamos remarcando. Ahora bien, veamos un poco más en este capítulo qué es lo que pasa con las prioridades de los CIOs en Latinoamérica en cuanto a la inversión en tecnología en los próximos 12 meses. Aquí les preguntamos las 3 principales prioridades de TI para este año y pueden ver que la principal más mencionada fue seguridad. Seguridad ha sido un punto clave durante toda la pandemia. Han habido ataques, al digitalizarse mucha de la operatoria de las empresas, se han también multiplicado las vulnerabilidades. Y es bien importante siempre que toda la infraestructura tenga embebido mecanismos de seguridad. Pero el segundo es algo que me gusta traer la atención, que es análisis de información, inteligencia de la información. Por primera vez, la segunda mención da en lo que es inteligencia de los datos. Y justamente está muy relacionado a esta aceleración que vimos de la digitalización, donde en un año hemos tenido los avances que no se habían tenido en casi 5 años. Y es por eso que las empresas están muy interesadas en explotar esa información. Y para ello también entienden, como ven en las prioridades 3 y 4, que necesitan modernizar sus aplicaciones, que necesitan consolidar su infraestructura. Fíjense cómo la consolidación, toda esta convergencia que fuimos hablando, realmente está dentro de la preocupación. Y es para proveedores tener en cuenta justamente esto, de ofrecer cada vez más mecanismos convergentes donde facilite la automatización, donde no tenga la tecnología abierta en silos, sino cada vez más poderse manejar desde un solo lugar. Esto es muy importante. Y en este sentido vemos también en otro estudio que hicimos en Latinoamérica cómo ha venido avanzando todo lo que es la digitalización. Aquí a la izquierda les hemos preguntado a las empresas cómo veían sus ingresos de toda la empresa ser influenciados por la digitalización, por la capacidad de producir productos y servicios digitales. Y fíjense que para 2020 ya esperaban que un 30% de la facturación tenga que ver con productos y servicios digitales. Y la expectativa es que esto crezca un 34% en 2022 y un 41% de todo el producto de la empresa dependiendo de temas digitales. Fíjense cómo la digitalización ha tomado el rol centralizado en las empresas. Y les preguntamos cuál era la principal razón. Aquí vemos a la derecha, donde la principal razón para el 33% de las organizaciones es porque los clientes lo demandan. Ya no es la tecnología empujando la innovación, sino que ya los clientes entendieron el valor de la digitalización, entendieron que necesitan tener servicios digitales y lo están reclamando. ¿Y cuáles eran los desafíos? Los desafíos, fíjense, que son cambios culturales y cambios en los procesos. ¿Qué nos dice esto? Que necesitamos no solamente tener una infraestructura detrás, sino también cambiar a la gente que maneja toda esta infraestructura, cambiar a la gente que se digitalice en la atención hacia los clientes. Y en este mismo estudio les preguntamos cuáles eran los puntos clave en cuanto a tener esta infraestructura confiable que pueda atender estas demandas digitales en los próximos años. Y fíjense que un 61% nos mencionó desarrollar una infraestructura digital que sea costo efectiva, que sea sustentable. Nuevamente, por otro lado nos acercamos otra vez a este concepto que veíamos de sustentabilidad. Y por otro lado también vemos que necesitan desarrollar una infraestructura que pueda ser capaz de soportar el crecimiento del negocio digital. 2 preocupaciones, que sea costo efectivo y que a su vez necesite soportar el crecimiento. Y sabemos que los presupuestos no van a crecer a ese ritmo. Así que la solución es convergencia, la solución es automatización, la solución es tener un data center dinámico, presumiblemente all flash.
Y a la derecha, ¿cuáles eran los principales desafíos? Tener la gente necesaria, capacitada para esto, y por eso la automatización es importante y que sea segura. La infraestructura digital necesita ser segura. Por último, les quiero dejar, para que tomen nota, un estudio que realizamos recientemente en lo que es almacenamiento y que les puede dejar 5 tópicos que creemos muy relevantes para desarrollar su estrategia de infraestructura con orientación al almacenamiento en los próximos 5 años. 5 tópicos. Agilidad. La respuesta rápida en un entorno cada vez más cambiante requiere adoptar esquemas más programables, más definidos por software, que permiten desarrollar modelos de consumo adaptados a prácticas como Agile, a prácticas como DevOps, que cada vez más crecen en su adopción. Eficiencia. Para mantener al día con presupuestos acotados, es muy importante la eficiencia, tener un balance adecuado entre la velocidad de respuesta, la automatización, la administración, la protección y reducción de datos. Y por eso tener un data center donde All Flash predomine va a ayudar justamente a lograr esta eficiencia, esta velocidad y esta agilidad. Punto 3, disponibilidad, mediante un esquema de múltiples capas que permita aprovechar las capacidades de los medios disponibles dependiendo de la criticidad y urgencia de cada requerimiento. Seguridad. Seguridad deja de ser un capítulo aparte para ser un componente que debe estar embebido en cada solución que involucre la información, donde la automatización y estrategias por capas, mediante el uso de analítica e inteligencia artificial, tendrá cada vez más protagonismo por sobre la administración humana. Y por último, la nube, el acceso y extensión a nuevos servicios de nube, debe ser considerado en la estrategia donde muchas veces, dependiendo de los usos, se puede comenzar desde la nube pública y luego privatizarla, cuando en otras estrategias es al revés, es hacer lo que se denomina lift and shift, que por supuesto hay toda una gama intermedia, pero esta nube va a crecer y esta nube se va a extender a la frontera y al edge, y es importante desde ahora tener una estrategia en lo que es infraestructura. Para terminar, las organizaciones van a ser resilientes digitales, van a ser esas organizaciones las que triunfen en nuestro nuevo normal. Van a ser aquellas que van a poder adaptarse más rápido e incluso van a poder acelerar su camino digital en entornos disruptivos, y más que tener un desafío, van a tomar ese desafío y lo van a capitalizar y monetizar sobre esas condiciones cambiantes. Esto es lo que nos ha dejado de aprendizaje la pandemia, como aquellos que estaban preparados pudieron monetizar rápidamente, y hoy vemos que hay muchas empresas que a raíz de la pandemia han exponenciado su valor en el mercado. Punto número 2, el universo de datos va a continuar creciendo exponencialmente. A medida que avanza la digitalización, los límites del centro de datos van a expandirse más allá de las fronteras, y por eso será imperativo contar con una estrategia de frontera o de edge adecuada para juntar estos datos y actuar sobre la información en el momento que sucede. Es llevar la acción, las aplicaciones a donde ocurren las cosas. Punto 3, la automatización de TI es fundamental para la resiliencia digital. El imperativo es tener una estrategia de automatización que tenga en cuenta sus habilidades internas y por sobre todo que considere el volumen de información accionable que deberá manejar en el corto, mediano y largo plazo. Y por ende el futuro de su organización depende de su estrategia de infraestructura hoy. Es importante ya planificar cómo preparará, cómo dotará a este cerebro digital organizacional que es la infraestructura, para que ésta no se transforme en una traba, en algo que no le permita avanzar, sino todo lo contrario, que va a ser el verdadero impulsor fundacional de este viaje digital. Y donde tener una hoja de ruta hacia un centro de datos convergente, hacia un centro de datos all flash que le permita hacer frente al continuo crecimiento de estos datos, que el negocio va a necesitar cada vez más, va a ser la clave para que su infraestructura digital sea un facilitador
de la resiliencia digital y de la aceleración digital. Y recuerde que en infraestructura digital, cada milisegundo cuenta. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos. Para cualquier pregunta adicional me pueden contactar.